Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y expectación en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las series turcas y de dos de sus estrellas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto en el título, vamos a hablar sobre lo que Kerem Bürsin dice de Hande Erçel. Y sí, sé que esto ya de por sí es un tema que despierta muchísima curiosidad, ¿verdad? Han sido compañeros de set, han protagonizado una historia de amor que traspasó la pantalla y por supuesto, la vida real siempre está llena de detalles que nos encanta descubrir. Así que prepárense para un viaje lleno de anécdotas, posibles interpretaciones y sobre todo, un análisis detallado de las palabras de Kerem sobre Hande. Antes de empezar con toda la carne en el asador, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad y cada nuevo suscriptor nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y apasionante. Dicho esto, vamos de lleno a desentrañar el misterio de lo que Kerem Bürsin dice de Hande Erçel. Para empezar, es fundamental recordar el contexto en el que esta relación, tanto profesional como personal, se hizo tan popular. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie turca, Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla fue simplemente espectacular. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en la pareja soñada por muchos espectadores, quienes rápidamente se enamoraron de su historia, de sus diálogos, de sus miradas, de todo. Y es que no solo la trama era cautivadora, sino que la forma en que Kerem y Hande interpretaban sus papeles, transmitiendo emociones tan reales, hizo que la audiencia se volcara por completo con ellos. Se creó un vínculo muy fuerte entre los actores y su público, un fenómeno que no es tan común y que, sin duda, habla muy bien del talento y del carisma de ambos. Esta conexión en pantalla rápidamente llevó a especulaciones sobre si su relación iba más allá de la ficción. Y como era de esperar, la prensa y los fanáticos no tardaron en querer saber más. A lo largo del rodaje y después de su emisión, Kerem y Hande fueron preguntados en innumerables ocasiones sobre su relación. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin y sus palabras sobre Hande. Él, a lo largo de las entrevistas y apariciones públicas, siempre ha mantenido una actitud de respeto y admiración hacia Hande. En general, sus comentarios se han centrado en resaltar su profesionalismo, su talento y la maravillosa experiencia que fue trabajar con ella. Una de las cosas que Kerem Bürsin ha destacado repetidamente es la profesionalidad de Hande Erçel. Ha mencionado en varias ocasiones que Hande es una actriz muy dedicada, que se entrega por completo a sus personajes y que siempre llega al set preparada y con una actitud positiva. Él ha alabado su capacidad para conectar con el papel y para transmitir las emociones de manera genuina, algo que, como él mismo ha señalado, es fundamental para que una historia de amor funcione en la pantalla. Kerem ha expresado que trabajar con Hande hizo que el proceso de interpretación fuera mucho más fácil y gratificante, porque sentía que ambos se complementaban a la perfección. Él ha dicho cosas como que Hande tiene una luz especial, una energía que contagia y que eleva el nivel de cualquier proyecto en el que participe. Además de su profesionalismo, Kerem también ha hablado sobre la calidad humana de Hande. Ha descrito a Hande como una persona amable, dulce y con un gran corazón. En entrevistas ha mencionado que fuera de las cámaras, su relación se basaba en el respeto mutuo, la amistad y el apoyo. Él ha recalcado que Hande es una persona que se preocupa por los demás y que tiene una gran empatía, cualidades que, según él, son muy valiosas. Ha llegado a decir que admira la forma en que Hande maneja la fama y la presión mediática, manteniendo siempre los pies en la tierra y siendo fiel a sí misma. Recuerdo una entrevista en particular donde Kerem hablaba de la complejidad de sus personajes en Sen Kalkam y cómo Hande aportaba una sensibilidad especial a Eda. Él comentaba que a veces las escenas requerían una vulnerabilidad muy profunda y que Hande tenía la habilidad innata de mostrar esa fragilidad sin perder la fuerza del personaje. Según Kerem, esta dualidad en la interpretación de Hande era uno de los pilares del éxito de la pareja en la serie. Él sentía que su personaje, Serkan, a menudo más reservado y analítico, encontraba en Eda una chispa de espontaneidad y emoción que lo completaba. Y todo eso, según sus palabras, era mérito de la gran actriz que es Hande. También es importante mencionar que Kerem Bürsin,
al ser preguntado sobre su relación con Ande, siempre ha sido bastante diplomático. Si bien nunca ha negado la conexión especial que tuvieron, también ha evitado entrar en detalles excesivamente personales, respetando la privacidad de ambos. Sin embargo, la calidez y el respeto con los que habla de ella siempre han sido evidentes. Incluso después de que su relación sentimental terminara, los elogios de Kerem hacia Ande no cesaron. Ha seguido refiriéndose a ella como una colega talentosa y una gran amiga. Esta madurez en la forma de manejar la situación es algo que muchos admiradores han apreciado. Piensen en la presión que debían sentir ambos. Ser dos actores jóvenes en el apogeo de su fama, con una química tan palpable en pantalla, y que además desarrollan una relación sentimental que se convierte en el foco de atención de millones de personas. No es un escenario fácil de navegar. Y aún así, Kerem, en sus declaraciones, ha sabido mantener un tono de respeto y admiración hacia Ande, incluso cuando las preguntas se volvían más incisivas. Ha evitado cualquier tipo de comentario negativo o irrespetuoso, lo cual habla muy bien de su carácter. Él ha llegado a decir que considera a Ande una de las actrices más talentosas de su generación en Turquía. Y cuando alguien de la talla de Kerem Bürsin, que ha trabajado en múltiples producciones y ha interactuado con muchos colegas, hace este tipo de afirmaciones, es porque realmente cree en ello. No son palabras vacías, son un reconocimiento genuino a la capacidad actoral de Ande. Otro aspecto que Kerem ha resaltado es la evolución de Ande como actriz. Ha mencionado que a lo largo de las grabaciones de Senkalkapm, pudo ver cómo Ande crecía y se superaba día a día, asumiendo retos cada vez mayores con sus personajes. Él ha dicho que fue un privilegio ser testigo de esa evolución y que aprendió mucho de ella también. Esta humildad por parte de Kerem, al reconocer que también aprendió de su compañera, es un detalle que añade mucho valor a sus palabras. Además de las entrevistas directas, también hemos podido observar en redes sociales y en eventos públicos cómo Kerem Bürsin ha mantenido una postura de apoyo hacia Ande. Cuando ella ha lanzado nuevos proyectos o ha recibido premios, Kerem ha sido uno de los primeros en felicitarla y en mostrar su alegría por sus logros. Estos gestos, aunque pequeños, son significativos y confirman la buena relación que, al menos a nivel profesional y de amistad, parece mantenerse entre ellos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estas palabras de Kerem Bürsin para los fanáticos? Para empezar, refuerzan la idea de que la conexión entre ellos en Senkalkapm no fue solo una ilusión de la pantalla. Fue en gran parte el resultado de dos artistas talentosos que se entendieron y se potenciaron mutuamente. Las palabras de Kerem validan la admiración que muchos espectadores sentían por Ande como actriz y como persona. Por otro lado, también ayudan a poner las cosas en perspectiva. Si bien la historia de amor entre Serkan y Eda cautivó al mundo, la realidad es que sus vidas personales tienen sus propios caminos. Y la forma en que Kerem habla de Ande incluso después de su ruptura, muestra una madurez y un respeto que son admirables. Él no la desacredita, no habla mal de ella, sino que sigue resaltando sus cualidades positivas. Esto, creo yo, es un gran ejemplo de cómo manejar las relaciones pasadas, especialmente cuando hay una historia tan pública de por medio. En resumen, lo que Kerem Bürsin dice de Ande Erçel se puede catalogar en varios puntos clave. Primero, profesionalismo incomparable, la describe como una actriz dedicada, preparada y con una gran ética de trabajo. Segundo, talento excepcional, reconoce su habilidad para dar vida a personajes complejos y transmitir emociones de manera auténtica. Tercero, calidad humana, la ha elogiado por su amabilidad, dulzura y gran corazón. Cuarto, evolución constante, ha sido testigo de su crecimiento como artista, y lo ha admirado. Y quinto, respeto y amistad duraderos, incluso después de su relación sentimental, mantiene una postura de aprecio y apoyo hacia ella. Estas palabras, repetidas a lo largo de diferentes momentos y en diversos contextos, construyen una imagen muy clara de cómo Kerem Bürsin ve y valora a Hande Erçel. No son solo cumplidos superficiales, sino que parecen surgir de una experiencia compartida y de un genuino reconocimiento de las virtudes de ella, tanto en su faceta profesional como personal. Para quienes seguimos sus carreras, escuchar a Kerem hablar de Hande de esta manera es reconfortante, porque confirma que la magia que vimos en pantalla tenía una base sólida de talento y respeto. Y es que al final del día, el mundo del espectáculo puede ser un lugar complicado, lleno de presiones y juicios. Que dos personas que compartieron tanto, y que además se convirtieron en figuras públicas de esta magnitud
Puedan mantener una relación de respeto y admiración mutua, incluso después de que los caminos se separen, es algo digno de aplaudir. Las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no solo nos dan una idea de su opinión sobre ella, sino que también nos hablan de su propia personalidad y de los valores que él mismo defiende. Así que para concluir este análisis sobre lo que Kerem Bürsin dice de Hande Erçel, podemos decir que sus palabras pintan un retrato de admiración y respeto profundo. Él la ve como una colega excepcional, una artista con un don natural y una persona con cualidades humanas admirables. Y lo más importante, estas palabras no parecen ser un simple gesto de cortesía, sino un reflejo sincero de su apreciación por Hande, tanto en su vida profesional como en la personal. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado lo que Kerem Bürsin ha compartido públicamente sobre Hande Erçel, analizando sus palabras y el contexto en el que se dieron. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Hemos visto cómo Kerem ha destacado el profesionalismo, el talento, la calidad humana y la evolución de Hande, manteniendo siempre un tono de respeto y admiración. Son declaraciones que confirman la fuerte conexión que existió entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y que siguen reafirmando la excelente relación que al parecer conservan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Kerem? ¿Tenían otra perspectiva? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus inquietudes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídense mucho.